Querido Padre Dios, te doy gracias porque sé que tú eres un Dios de amor y de misericordia y que extiendes tu brazo, Señor, aún nosotros que somos inmerecedores de tu gracia, Padre, porque no nos has dado, Señor, tu gracia porque seamos perfectos, porque aún somos imperfectos, Señor, en nuestra humanidad, pero cada día queremos ser renovados por el poder de tu Espíritu. Gracias te doy, Señor, por este momento de reflexión, que sea reflexión para nuestra alma, para nuestro corazón, y seas edificado, Señor, en el centro de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, en toda falta, en todo error, y ayúdanos, mi Dios eterno, a vivir vida, Señor, conforme a tu corazón, por medio, Señor, del lavamiento de tu palabra y de tu verdad. Bendice, Señor, cada hogar, cada familia. Padre, que tu mano se extiende y tu misericordia, Padre eterno, a esas necesidades que pasan en medio de tus hijos, Padre. Al final del día, mi Dios, las aflicciones, nuestro caminar en esta tierra, Señor, son para fortalecer nuestra vida en ti. Son de beneficio, Señor, para nuestro crecimiento espiritual. Sea la condición que estemos hoy, Señor, podamos rendirlo todo a ti y aprendamos, Señor, a vivir como tú quieres que vivamos. Gracias, mi Rey, mi alma te alaba y mi corazón te exalta. Y que, Padre Celestial, esta palabra llene nuestras vidas, Señor, conforte nuestra alma y abra nuestro entendimiento, Padre, para seguir adelante. Sea fortaleza, Señor, en estos tiempos difíciles y que cada día, Señor, tu palabra nos impulse aliento, nos impulse, Padre Celestial, a seguir adelante porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora, que Dios me los bendiga, me los guarde, cualquiera que sea la situación que esté viviendo en este momento, ponga su plena confianza en Dios. Yo sé que todos estos momentos difíciles que vienen a nuestra vida son para fortalecernos en la fe, porque dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca tiene que creer que Él está allí y Él es galardonador de los que le aman, de los que le buscan. Pero si nosotros divariamos en lo que es nuestra fe en Él, eso puede afectar el agradarlo a Él. Entonces cada día crecemos en la fe a través de su palabra, a través de los procesos que vivimos. Y yo quiero hablar hoy acerca del libro de Filipenses, un libro que nos habla acerca del vivir del cristiano, el nivel de vida que debemos de tener nosotros como hijos de Dios. El apóstol Pablo escribe 4 cartas que le llaman las cartas de la prisión, porque las escribió estando él preso en Roma, y él aún ahí estando preso en Roma todavía, él está tomando en cuenta lo que está haciendo cada iglesia en su debido tiempo. El apóstol Pablo siente mucho amor, mucha compasión por la iglesia de Filipo. Él en su viaje, en ese viaje que él iba a hacer, les dije la otra vez, él quiso ir a cierto lugar y el Espíritu Santo no lo dejó ir. Mientras él permaneció esperando la indicación del Espíritu y solo le quedaba una ruta a seguir y fue hacia Macedonia, donde les dije que estaba Lidia de Tiatira, que necesitaba que su corazón se abriera. Ella adoraba a Dios. Ella adoraba a Dios, pero necesitaba que se abriera el entendimiento de su corazón. Y ahí fue donde ella fue bautizada y toda su familia. También fue donde estaba aquella joven que adivinaba. Y yo les decía de que a veces nosotros nos dejamos llevar por una palabra bonita, porque nosotros no escudriñamos la palabra de Dios, porque no nos metemos a la palabra de Dios.
Somos engañados fácilmente por palabras sutiles que el enemigo a veces usa. Y esta mujer, esta joven, ella hablaba acerca de que ellos eran los que anunciaban el evangelio de Cristo y nosotros podríamos decir, wow, esta mujer está diciendo la verdad, está llevando a cabo el evangelio de Cristo, pero no era así, porque dice la palabra de Dios allí en Hechos capítulo 16 y su versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha. Todo el tiempo ellos buscaban la oración, Pablo y Silas, porque cuando salieron en un día de reposo, dice, a la oración de las mujeres fue donde estaba esta mujer Lidia, vendedora de púrpura de Tiatira. Ahí la encontraron Pablo y Silas y dice que Dios abrió el entendimiento de ella y ella fue salva. A veces nosotros buscamos cantidades y Dios no busca cantidades, Dios busca corazones sinceros. Y no dejó ir a Pablo a estos otros lugares, sino que lo tenía asignado, no por una gran cantidad, pero miren, lo hermoso es que por uno vienen más a los pies de Cristo, porque esta mujer Lidia dice que ella fue bautizada y también sus familiares fueron bautizados, y con esta otra joven, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Cómo el enemigo se filtra sutilmente? Porque dice que un pueblo dividido no puede prosperar. El enemigo no va a decir estas cosas, pero quería traer confusión a estos varones, pero estos varones que habían aprendido a vivir el nivel del cristianismo, habían madurado, como dice Hebreos, que nosotros necesitamos madurar espiritualmente para que nuestros sentidos espirituales se ejerciten y podamos discernir entre el bien y el mal. Que no seamos como niños que todavía beben esa lechita en su biberón, sino que ya comamos comida sólida. Y si usted está comiendo, si todavía está tomando lechita, pueden venir engañadores en este tiempo difícil que estamos viviendo. Y dice que ella estaba diciendo una verdad encubierta. Y dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. El vivir del cristiano es esta manera. Primero tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. A veces nos agitamos y queremos pronto. Tal vez nos dieron una palabra donde nos dicen, Dios te va a usar, Dios te va a mandar aquí. Y no nos quisiéramos que se hiciera ya y no sabemos esperar. Pero a veces el Señor nos hace esperar, nos hace acomodar las aguas del agitamiento de nuestra humanidad. Pablo tuvo que esperar en Troas. Tuvo que esperar un tiempo para que el Espíritu Santo le indicara. Y él supo escuchar la voz del Espíritu. No zarpó a la ligera, sino que esperó el momento y hacia dónde y la dirección hacia dónde el Espíritu lo quería llevar. No era un hombre ambicioso en decir voy a ir porque cantidades. No, él era guiado por el Espíritu. Dice, salen y encuentran a esta mujer, pero después
iban a la oración nuevamente y encuentran a esta joven adivina. Y Pablo, que tiene el discernimiento del espíritu, detecta que no es un espíritu bueno el que está dentro de esa muchacha. Y dice que la cansa, y lo que viene a hacer es que ella dice que él echa fuera ese espíritu. Sus amos se enojan. ¿A causa de qué? Porque pierden su ganancia y toman a Pablo y a Silas y lo azotan y lo meten y lo llevan ante el concilio y ellos lo meten, dice, preso hasta más adentro. Los lastiman, los latigan, tienen heridas. Pero en Pablo y Silas no hubo queja, sino que ellos alababan a Dios, oraban y alababan a Dios y los presos le oían. Es la tercera persona en ese lugar de Macedonia, de Filipo. Para poder llegar al carcelero de Filipo, tuvieron que pasar un proceso donde son confrontados y enfrentados y lastimados y presos por predicar el evangelio de Cristo. Nosotros, con las dificultades que tenemos por nuestras propias decisiones, luego nos rebelamos contra Dios. Pero el que ha llegado al nivel de la experiencia del vivir en Cristo, ya no camina de su misma manera, sino que camina diferente, porque ya no vive bajo los impulsos de su carne, sino que vive bajo el poder del Espíritu. Hoy Dios nos invita a través de su palabra a vivir en el poder del Espíritu y no en el poder de nuestras emociones. Porque luego decimos el Señor quiere que vaya allá y tal vez Dios ni nos lo ha dicho. Y fracasamos por tomar caminos que no son puestos por Dios. Y para ir a lo que Dios quiere, se va a pasar dificultad. Va a haber dificultad. Pero usted en quién está creyendo, en su fuerza o en Dios. Usted quiere vivir, yo quiero vivir en el nivel que Dios quiere que yo viva. Debo de morir a mí misma cada día. Menguar para que crezca Él. Y cantamos, menguar para que crezcas tú. Pero cuando vienen las dificultades, es donde somos probados, donde pasamos el examen, lo pasamos o no lo pasamos. El apóstol Pablo y Silas estaban en el nivel espiritual donde se habían negado a sí mismo, donde ellos no les importaba que tanto su carne pudiera estar lastimada, dolida, porque no vivían basado a lo que era su carne, vivían basado a la experiencia en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo escribe la carta a Filipo, a la iglesia de Filipo. Usted sabe, a ellos, o sea, no les exhorta más que a aquellas mujeres que estaban en contiendas, a Síntique y a Evodia, que habían tenido ciertos roces, pero no les llama, o sea, queo de juzgarlos, sino que solo dice pónganse de acuerdo. Mas sin embargo, a la iglesia de Corintios les escribe 2 cartas, primera y segunda carta de Corintios, porque ahí Dios les habla de su conducta, que la conducta de esa iglesia no era la correcta, porque ellos consentían el pecado y no se preocupaban por lo que estaba sucediendo en sus hermanos, sino que se preocupaban por tener dones. Los dones son buenos, pero más sin embargo, a veces nosotros nos preocupamos más por lo que yo puedo hacer. Oh, por mí sanó fulano, sutano, mengano, cuando por mí nadie sana si no es por el poder de Dios. Entonces la iglesia de Corintios estaban más preocupados por los dones, las profecías, pero no en el amor. Y ahí Pablo les exhorta acerca de que puede haber profecía, pueden haber dones, pero si no hay amor, no hay nada. El apóstol Pablo
exhorta a los de Gálatas, no por su conducta, sino por la doctrina que estaban aceptando. Hoy en día se puede meter la falsa doctrina que se estaba metiendo en la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y por eso les exhorta y les dice, habiendo comenzado con el Espíritu, ¿van a acabar con la carne? Hay una exhortación fuerte. Pero a los de Filipenses, a los de Filipo, les habla. ¿Qué les puedo decir? Yo oro por ustedes cada día, porque eso tenía el apóstol Pablo, que él tenía la responsabilidad de estas iglesias y él tenía el énfasis, aunque estuviera pasando lo que estuviera pasando, él se preocupaba por cada una. Y le dice a los de Filipo, en el 6, en Filipenses 1 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. O sea que él los estaba halagando por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea que, y dice ahí mismo en el 9, y esto pido en oración. ¿Qué pedía Pablo por la iglesia de Filipo? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor a fin de que estéis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Nosotros tenemos que estar irreprensibles para el día cuando Cristo aparezca. Y Él está pronto a aparecer. Sea que durmamos o que vivamos, tenemos que estar preparados, estar vigilantes, orando en todo tiempo. Y luego continúa el apóstol Pablo ahí en la iglesia de Filipo y le dice en el 18, en el 1:18, ¿qué pues? Pero mire lo hermoso de esta palabra, porque había gente que predicaba para contienda, otra predicaba por verdad, pero al final del día les dice él, no importa. Entonces vamos a leer donde dice allí, en el 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor. O sea que unos predican por amor, otros predicaban por envidia, por contender. Y dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Dice, que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Se acuerdan de aquellos que le decían los hijos del trueno? Que escucharon a algunos que estaban allá echando fuera demonios y le dicen a Jesús, vemos que hay unos que están allá que no son de nosotros y están haciendo esto. ¿Pedimos que caiga fuego del cielo y los consuma? Jesús le dice, no, déjenlos, porque el que no es contra mí es conmigo. Y así estaba sucediendo aquí, que les estaba diciendo el apóstol Pablo a los de Filipo, unos están predicando por contienda, pero a la verdad, ¿qué diremos? Ambos están llevando el evangelio, solo que al final, al momento de que nosotros nos presentemos ante Dios, ahí es donde vamos a entregar cuentas, si lo hicimos por contienda o lo hicimos por amor. Pero mientras, dejen que prediquen el evangelio, porque muchos pueden salvarse por medio de eso, aunque sea por contención. Pero va a haber un día en que Dios nos va a confrontar.
Si predicamos por contienda o predicamos por amor, ahí será nuestro juicio, ganaremos galardones o no. Entonces el apóstol Pablo dice, pues al final anuncien el evangelio de Cristo. Pero continuemos allí, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí, ahí es donde viene esa palabra, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es fácil decirlo de dientes a labios. Yo puedo decir, no, para mí el morir es Cristo, pero el vivir es ganancia. O al revés, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo allí? El vivir, el nivel del cristiano es este. Que si estoy en esta tierra viviendo, es porque Dios me ha llamado a un propósito. Primero limpiar mi vida y poder ser de testimonio para otros, para que otros vengan a los pies de Cristo. Por eso él decía eso, para mí el vivir es Cristo, pero para mí el morir es ganancia. ¿Por qué decía esto? Y ahí dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio, usted me va a decir, ¿cómo que vivir en la carne le resulta como beneficio? No estaba hablando de los deseos de su carne, sino el continuar viviendo nosotros, como usted y yo que estamos viviendo ahorita. A eso se refería él, que si aún vivir a él en esta tierra todavía le resultaba de beneficio en la obra, entonces dice, no sabía escoger. ¿Por qué no sabía escoger si él estaba diciendo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Continúa y dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. O sea que vivir en su cuerpo físico o partir en el Señor. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Ese es el vivir del cristiano. Y dijo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo decía, yo quisiera partir y estar con Cristo, porque eso es muchísimo mejor. ¿Y por qué lo decía el apóstol Pablo? Porque él había experimentado cuando habla en Corintios, donde dice, hubo un hombre que fue al tercer cielo. No sé si fue en el espíritu, pero vio cosas maravillosas que no le permitieron contarlas, que no se le permitió contarlas. Él experimentó lo que era estar arriba, pero dice, para mí, yo quisiera estar ya con Cristo. Por eso el morir para mí me resulta ganancia. Pero algo que me detiene es, dice aquí, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué? Porque él necesitaba predicar el evangelio de Cristo a los gentiles, llevar a cabo una misión. Pero él ya hubiese querido estar en el cielo, pero por causa de las almas, él decía, me siento en estrecho, porque necesito hacer la comisión que Cristo me envió, pero por mí yo anhelo ya estar en su presencia. ¿Cuántos pudiéramos decir eso? Hablamos por hablar cuando decimos para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el vivir aquí ya no es para hacer mi voluntad, ya no es para cumplir mis deseos, mis anhelos, sino que es para cumplir lo que Cristo quiere que yo cumpla. No sé si me doy a entender. El propósito suyo y mío es primero
ser ejemplo del caminar de Cristo en esta tierra, testificándolo con nuestros hechos y no solamente con palabras. Y por eso dice ahí en el 2, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que haya ese sentir en nosotros, que Jesús siendo Dios, no estimó a ser igual que su Padre y no se aferró a ese trono divino, sino que se despojó, tomando forma de hombre. Usted sabe que la forma de nosotros es el pecado. Pero Jesús se despojó, no se aferró a ese reino divino, a ese reino eterno, sino que tuvo compasión de usted y de mí y decidió tomar esa condición sin pecado porque Él no pecó. Él tuvo que ir a la cruz y tener muerte de cruz. ¿Por qué dice muerte de cruz? Porque solo los malvados, los que habían cometido grandes crímenes, eran los que eran colgados en un madero. Cristo no hizo esto, pero lo hizo por usted y por mí, por amor de nosotros. Él pudo decir, no voy a la cruz, porque Él dice, yo decido tomar mi vida o no. Pero la dio por usted y por mí. Hoy el apóstol Pablo dice, si tú quieres vivir al nivel de hijo de Dios, camina como Cristo. Niégate a ti mismo y empieza a caminar como Él caminó en la tierra. Eso hicieron los apóstoles, negarse a sí mismo, negarse a todo deseo de su carne, a esos deseos que implican en nosotros una separación entre Él y nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que aprender a vivir la vida cristiana, no vivir en la comodidad que quisiéramos vivir. No que no podamos vivir esa comodidad, pero no aferrarnos a esa comodidad. Yo no voy para allá porque en mi casa estoy mejor, porque en este lugar estoy mejor. No. Oh, ¿qué será de los míos? ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vestir? Tenemos que negarnos a nuestros lujos. Eso es vivir el nivel de Cristo, porque usted y yo estamos de paso. Este no es nuestro hogar. Nuestro hogar está en los cielos. Esta no es nuestra morada. Nuestra morada está en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué nos acomodamos tanto a los deseos de este mundo? Tenemos que renunciar a eso y empezar a vivir la vida de Cristo para poder morar eternamente con Él. Cierre sus ojos. Querido Padre Dios, sé que no hemos caminado como es digno. El apóstol Pablo lo decía, que camináramos como es digno de la vocación a la cual fuimos llamados, con humildad, mas sin embargo con mansedumbre. Mas sin embargo no lo hemos hecho, mi Padre, porque nos hemos puesto más a buscar los deseos que nos pide nuestro ser humano. Todo esto es pasajero. Todo esto un día desaparecerá, Señor, pero lo tuyo es eterno. ¿A dónde iremos, Señor, si no buscamos tu rostro, sino que buscamos lo material, lo físico, cuando debiéramos, Señor, de sentarnos en los lugares celestiales y morar en tu presencia? Padre, pon en nosotros el querer como el hacer tu voluntad. Y esta es tu voluntad. El apóstol Pablo dijo, sé tener como no tener. Nada me separará del amor de Cristo, ni hambre, ni desnudez, ni muerte. Nada me separará de Él, porque Pablo dejó de ser Pablo, o dejó de ser Saulo para convertirse en ese Pablo espiritual.
Hoy nosotros queremos dejar de ser nosotros. Negar, Padre, todo lo que hay en nuestro corazón, para que tú seas vivificado y podamos honrarte, Señor, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. No que lo hayamos alcanzado ya, sino que proseguimos esa meta, Padre. Mejorar cada día nuestra vida en ti y ir disminuyendo a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y Padre, apasionarnos por lo tuyo. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Todo te lo pido ahora, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y la comunión con tu Espíritu, Señor. Esta palabra quede sellada en nuestros corazones y nuestros pensamientos y meditemos, Señor, y logremos hacer las cosas que tú nos has mandado hacer. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.